Bienvenidos a Alter Ego Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un personaje súper especial, con un negocio especial y también una persona llena de un montón de características que todas las personas que nos están viendo van a aprender muchísimas cosas. El día de hoy tenemos en este podcast a Miguel Delgado, que es un señor, una persona que tiene y ha desarrollado granjas de camarones a un nivel industrial. Bienvenido, Miguel, al podcast. Buenos días. Para comenzar, queremos conocer quién es Miguel Delgado, dónde nació, dónde estudió, un poquito dónde se desarrolló, digamos, y después si fue un empleado en algún momento antes en su historia. Cuéntanos un poco de ti. Nací aquí en Las Ánimas. Ok. Hace mucho tiempo. Mi padre era un agricultor. O sea que ya viene un poco eso en la sangre, digamos, ya eso viene. Okay. En aquel tiempo él cultivaba algodón. Yo estudié hasta 6º grado acá en el cantón Las Ánimas. Luego salí a estudiar a Zacatecoluca, el tercer ciclo que se le llamaba antes. Después saqué el bachillerato agrícola en Usulután. Luego tuve una beca de la Escuela Nacional de Agricultura. La famosa ENA, ¿verdad? De la famosa ENA, y salí en la promoción 25. Ok. Luego saqué una ingeniería agronómica de la universidad. ¿Y ahí estabas estudiando y trabajando o solo estudiando? No, ya ahí estábamos, ya trabajábamos. Ajá. Y estudiábamos los fines de semana. Ok. El año 2021 me eligieron agrónomo del año por los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Okay. Eso fue bien importante para nosotros, que los ayudó a seguir trabajando por un mejor El Salvador. Okay. Miguel, ¿en algún momento tú fuiste empleado? ¿En algún momento tuviste algún trabajo, algún empleo, o siempre has estado en esto? No. Cuando salí de la Escuela Nacional de Agricultura, trabajé en CESAD y luego trabajé con el Banco de Fomento 4 años y con la empresa privada otros 4 años. Okay. Ahí aprendí a trabajar en colmenas, fui apicultor. Okay. Por mucho tiempo, un productor de colmenas bastante grande a nivel de El Salvador. Y cuando salí de allí, comenzamos nosotros a... ¿En qué momento decidiste voy a poner algo para mí? ¿En qué momento, cómo llegó esa decisión de voy a hacer algo para mí? Nunca me gustó ser empleado, estar en una oficina todo el tiempo. Y eso me marcó para salirme de donde estaba a una incertidumbre, digamos, pero con una visión de tener algo nuestro. El fin de mes casi nunca tenía dinero ya para empezar cuando estaba trabajando. Y comenzamos a trabajar con colmenas. A nivel de El Salvador me dediqué con mis colmenas. Ahí eso ya era negocio propio. Ya era negocio propio, perfecto. Ya no trabajábamos nosotros ya no era un empleado, ya era el negocio propio. Pero la triangulación de miel a nivel mundial los mató el precio de El Salvador. El Salvador era uno de los países más productores de miel, de una miel de calidad, pero los precios internacionales vinieron a matar casi por completo a la apicultura en El Salvador. Y me vi endeudado con una deuda que no podía pagar. Fui cliente de embargo en el sistema financiero. Y esa tragedia me marcó para que nosotros buscáramos otra opción. ¿Cómo llegó el camarón? O sea, ¿cómo de miel a camarón? O sea, decir, ¿cómo entró eso en tu vida? Mi papá me heredó 30 manzanas de terreno en un área salada, que en aquel tiempo nadie le daba nada por eso. Nadie.
Pero mi papá en su lecho de muerte me dijo, vos sos agrónomo y vas a saber qué hacer. Y comenzamos nosotros un proyecto con ganas, pero sin conocimientos. Y con deuda, y con alguna deuda. Una deuda que el sistema financiero no tiene corazón. Nosotros debíamos 80,000 colones. De aquellos colones. De aquellos colones, pero a la par de 2, 3 años, esa deuda me subió a $100,000. Fue una deuda impagable para nosotros. Por suerte llegó un cobrador con una mentalidad mejor, porque todos llegaban solo a querer embargar. Sí. Y él me dijo, hay unas líneas de Finsagrome y ahí usted puede entrarme. A esa altura nosotros ya habíamos hecho el primer estanque en un área estatal de 30 manzanas. Tenemos un área de concesión de 30 manzanas del Estado y ahí empezamos a trabajar con mi familia. Mis 2 hijos varones que están acá ya estaban muy pequeños, pero... Mira, te voy a anticipar, es probable que grabemos otro. Esto se ha vuelto una empresa familiar también y hay mucho... Es una empresa familiar que me interesa, hacen mucho innovación, tiene laboratorio, o sea, tiene varias condiciones que podemos generar mucho material más adelante, porque es un ejemplo de empresa en varios tópicos que es importante tocarlos, ¿verdad? El primer estanque comenzamos nosotros a querer hacer compuertas, jalando ladrillos con mis hijos, con mi señora, y haciendo algo que nunca habíamos hecho, solo medio leer, y comenzamos a inventar hacer el primer estanque de camarón de 1.5 hectáreas. A tal grado que esa cosecha se los murió por falta de conocimiento. Eso te iba a decir, ¿cómo te fue en esa primera cosecha? Se los murió el camarón por oxígeno. Entonces teníamos... O sea, que perdiste, esa compra, todo ese camarón se perdió prácticamente. Bueno, en ese momento comenzamos, para llegar a ese estanque, en ese tiempo, entrábamos en carreta. Entonces comenzamos a sacarlo en barriles y a cocerlo, porque a las 2 de la mañana nos hablaron que el camarón estaba muriendo y comenzamos a sacarlo hacia aquí donde mi mamá, a cocerlo y venderlo como chacalín. Buena parte recuperamos, pero también se los murió, perdimos bastante. Ajá. Eso fue, le digo yo, una tragedia para todos. ¿En qué año pasó eso más o menos? Hace 25 años. 25 años, ok. Hace 25 años. O sea que llevas 25 años en este trajín, o sea, no fue de la noche a la mañana esto. No. ¿Verdad? No. Entonces, en ese tiempo entra otra persona que para mí fue importante en el quehacer de la granja, don Humberto Ábalos Ramírez, de Joyas de Serén. Ah, sí. Entonces yo le pagaba con miel los dineros que él me prestaba. Solo le firmaba un medio papel ahí y él porque el sistema financiero no me prestaba nada. Okay. Comenzamos a hacer, después del primer estanque, hicimos otros 2 más, con los fondos propios que comenzábamos a... Y ahí al transcurso de los años terminamos la primera área, digamos, que son 42.5 hectáreas, que trabajábamos a 8 o 10 animales por metro en ese tiempo, con una solvencia económica bastante baja. Pero en ese momento el banco ya fui sujeto de crédito nuevamente. Regresaste, digamos. Regresé al sistema. Que ya estabas haciendo algo que podías ser sujeto de crédito, ¿no? Sí, comencé otra vez a ser sujeto de crédito, y eso es bien importante. Las personas que manejan crédito, que el crédito se tiene que utilizar para lo que se pidió, para lo que se ha pedido. Sí. No podemos meter un crédito y lo vamos a ir a gastarlo en otras cosas que no debe. De ese tiempo a la fecha sigo siendo un cliente A1 en el sistema financiero, porque aprendimos a trabajar. En ese momento había un taiwanés que vendía larva de camarón y casi siempre no había larva aunque se la pagáramos.
Y nace la idea, ya en ese momento, de hacer nuestro primer laboratorio de larva. ¿Eso fue en qué año? El 2009. Ok. Estamos hablando de hace unos 15 años, más o menos. Más o menos. Más o menos. Comenzamos a trabajar. ¿Qué producción tenías en ese entonces cuando decidiste poner el laboratorio? Nosotros sacábamos unas 2.000 libras por hectárea. En ese momento. En ese momento, cuando llevábamos a 8 o 10 camarones por metro. Sembrar a esa densidad era adecuado porque a término de 60 días yo ya tenía un camarón de unos 10 gramos. Okay. Ya era vendible. Ya era vendible y recuperábamos dinero bastante rápido. Y ahí comenzamos nosotros a trabajar, a comprar larva a otro país. Le comprábamos a Honduras o le comprábamos a Guatemala. Entonces comenzamos a ver los sistemas de cultivo de otros países. Y ya nosotros los interesábamos y comenzamos a capacitarlos desde un tiempo atrás en congresos, en otras personas que sabían mucho. Y mis hijos comenzaron también ya a estudiar más. Y todos llegamos a la conclusión que para poder salir adelante tenemos que capacitarnos. De acuerdo. Jóvenes, esta es la primera fase. Miguel, esto es cómo Miguel Delgado inició y empezó a crecer. Después de el siguiente espacio vamos a ir con Miguel Delgado, lo que es hoy en día. Por favor, aquellos que no se han suscrito, vayan y suscríbanse, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones lo antes posible. En un momento regresamos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, finanzas y otras hierbas con Miguel Delgado, la historia de cómo inició Miguel Delgado en el proceso del camarón y la granja Las Ánimas. Miguel, ya más o menos platicaste un poquito cómo fueron tus inicios y todo. Obviamente me imagino que en todo eso pasaste algunas etapas complicadas, no todo es para arriba, digamos, en que uno empieza a vender y el negocio todo es para arriba. Quisiera que, si es posible, que nos compartas algún proceso o alguna condición difícil que tuviste en ese proceso de crecimiento y después entrar en lo que es Miguel Delgado hoy en día. Para el año 2013 ya teníamos 42.5 hectáreas y vienen los problemas delincuenciales que en la zona que los marcan a abandonar la zona. Pero gracias a Dios estamos aquí todavía y fue una época bien difícil de sobrellevar, pero salimos adelante. En ese tiempo, las enfermedades del camarón, 2013 fue notorio a nivel del mundo, de las vibriosis generalizadas, de los virus, que también los hiciéramos buscar nuevas estrategias para poder sobrevivir como cultivadores de camarón. Miguel Delgado hoy día, de cómo iniciaste a hoy, ¿cuántas hectáreas tenés? ¿Cuánto estás produciendo? Cuéntanos un poco de la tecnología que estás utilizando, el concepto de que hasta tenés un laboratorio donde haces tus propios cultivos y llevas control de tu propia producción.
Cuéntanos cómo está funcionando ahorita, porque sí es importante establecer de que cada año que pasaba tú ibas creciendo, pero ibas incorporando tecnologías, ibas incorporando más personas. Bueno, tú nos comentaste que comenzaste con tú, tu esposa y tus hijos. ¿Cuánta gente tenés hoy en día de empleados? Más o menos. Antes de contestarle, en el transcurso de cada emprendimiento es necesario tecnificarse. Ahí entra alguien, una persona que para nosotros los marcó a enseñarlo, que es un americano radicado en Guatemala, don Sandy de Bosé, que me dijo: Miguel, sembrando a 10 animales por metro te vas a morir y nunca vas a hacer nada. Te voy a regalar la larva de un estanque y te la voy a ir a sembrar. Solo compraba unos airadores viejos que tenían allá en Guatemala. Y dicho y hecho, nos trajo la larva, los mandó gente él aquí a capacitarnos y nosotros mandamos nuestra gente a sus granjas. El hombre con una mentalidad abierta para poder nosotros aprender. Y es ahí cuando la camaronera comienza a dar sus primeros saltos de producción y tecnificación, donde después de sembrar a 10, comenzamos a sembrar a 30 por metro. El triple prácticamente, sí. Y después de 30, con el transcurso de los años, comenzamos a sembrar a 50 por metro. Hoy en día tenemos áreas que sembramos a 120 por metro. Eso lo lleva a emplear mucha tecnología, mucho conocimiento, y eso lo hemos conseguido en congresos, en simposios, en capacitaciones que han venido en este lugar personalidades de todo el mundo camaronero a darnos alguna charla acá. Hemos tenido esa bendición que alguien los ha venido a capacitar y hemos logrado salir adelante. Tengo un hijo que hizo una tesis sobre probióticos, que extrajimos los probióticos, ¿no?, del animal que tenemos nosotros acá. Tengo el otro hijo que también fue a Asia a aprender sobre cultivo. Y allí por el 2010, 2009, 2010, ingresa Elvia a administrar la granja. Claro, o sea, está ya la familia completa. Y ahí, sí. Ese es un paso muy fundamental en el desarrollo de una empresa, la administración. Porque yo como administrador le aseguro que vendía y pagaba y ya no tenía dinero de lo que había vendido. Entonces, al comenzar a administrar distinto la granja de una forma ordenada, nosotros dimos un paso gigante en el manejo total de la granja. Y es ahí donde hemos llegado donde estamos. Y ahorita tenemos 50 hectáreas. Producimos después de la pandemia para acá 2.5 millones de libras al año, facturando una cantidad muy bonita, que ya somos, yo creo que vamos llegando ya a la gran empresa. Entonces, ¿cuántos empleados tenés ahorita más o menos? Ahorita tenemos 140 empleados repartidos en granja y en el laboratorio de producción de larva que tenemos en San Luis Tal. Claro. Ahorita, digamos, ya llegaron a un nivel de que además de producir el camarón, tienen un laboratorio donde se genera, digamos, la larva que alimenta a la granja de ustedes y además que les ayuda a otras granjas inclusive a vender larva también. ¿Es correcto eso? Muy correcto. Para llegar a el 2009 comenzamos la construcción del laboratorio, que en verdad me hicieron un presupuesto de $200,000 y solo el muro gastamos ese dinero en el muro perimetral. O sea que no teníamos dinero para dónde agarrar. Y es ahí donde entra nuevamente el Banco Fomento y los apoyó un poco en cuanto a terminar ese laboratorio. Pero
Las amistades siempre son necesarias en cualquier lugar. El Banco Fomento en su momento no me dio el dinero en el momento preciso y tuve que optar por una caja de crédito que la manejaba mi amigo y compañero Manuel Varillas, y me facilitaron $250,000 en una semana, y eso me salvó para seguir construyendo el laboratorio. Algo bien importante, Miguel, es que si bien es cierto, se tienen buenos ingresos, hay grandes inversiones en construcciones, en mantenimiento, en maquinaria, en tecnología, en aireadores, en todas las cosas que hemos estado viendo. Se va el dinero también, porque para mantener este nivel de producción con este tecnificado y todo. Una pregunta: ¿a qué hora funciona esto? ¿De 8 a 4? ¿De 8 a 3? ¿A qué hora está trabajando la gente en los estanques aquí? ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos 9 grupos de trabajo. Cada grupo tiene su rol y su horario. La granja, siempre hay gente trabajando dentro de la granja. Están los que los llamamos los dilleros, que entran a las 7 y salen a las 4, y ahí entran los grupos que entran a las 6, salen a las 12, entran a las 1 y salen a las 6 de la mañana. Alguien ve el camarón en la noche, me imagino, ¿no? ¿Ah? Alguien está bien pendiente del camarón en las noches, ¿eh? La noche es el periodo más peligroso para que le pueda morir el camarón a uno. ¿Y eso por qué? Por la falta de oxígeno. Ok. Muchas veces teniendo aeración, pero la biomasa creció, hay un proceso de muda. Entonces, toda la vida, estanques que los han muerto en su totalidad ha sido en la noche, por falta de oxígeno. Muchas veces uno no puede prever qué es lo que puede pasar. Hay un cambio químico en el agua tan drástico por momentos que no lo podemos determinar, pero sí hemos logrado superar algunas de esas. Miguel, si tú tuvieras que decirme a mí cuáles son los pilares básicos o los puntos claves o importantes en los cuales tu negocio se ha sostenido desde que inició hasta esta fecha, ¿cuáles podrías decirme como los principales? Un crédito oportuno. Ok. Una administración excelente. Ok. Capacitación constante. Okay. Y podemos tener. Muchas veces el camarón está pasando por una situación bien problemática a nivel mundial. Hay países que producen tanto con tan bajo costo que no podemos competir en el mercado internacional. Hay doping ahí. Entonces no podemos competir, y muchas veces los gobiernos no ven el problema que hay con los productores locales. Hay un ejemplo bien claro. México, Brasil y otros países no le compran a Ecuador porque sus productores no pueden competir con precios con ellos. Y tenemos que ver eso, porque un país tiene que producir lo que consume. Si no, remontémonos a la pandemia. En la pandemia teníamos que tener alimentos, y nosotros trabajamos en la pandemia. Aquí pasó trabajando todo el tiempo. Toda la cuarentena pasamos aquí encerrados nosotros trabajando. Okay. Para tener alimento para el país. Perfecto. También algo que yo he visto como importante es la innovación. Siento que, de acuerdo a las rondas que vimos y todo, el poner el laboratorio es algo innovador. Los sistemas de aireación, cómo los tenés colocados para que la sedimentación llegue al centro y salga. La forma como ustedes tienen al camarón pequeñito, lo aclimatan durante un tiempo, y una vez que ya están más o menos robustillos, pum, lo tiran ya a la selva ahí que coma con los demás. Todo eso, ¿cómo salió? ¿Se te fue ocurriendo? ¿Dónde lo viste? ¿Capacitaste? ¿Viajaron? ¿Cómo? Todas esas cosas que alguien podría decir que son fáciles, no es fácil de implementar porque lleva un proceso, es un conocimiento. ¿Cómo aquí se manejan esa incorporación de cosas novedosas que pueden servir y ayudar? Yo siempre he tratado de ser bastante estricto en las decisiones que se toman para poder implementar alguna nueva tecnología. Y para hacerlo es necesario capacitar a las personas y ver lo que han hecho otros países, no para copiarle,
sino para venir a adaptarlo a nuestro entorno, porque muchas veces las condiciones de ellos no son las mismas que nosotros. Un ejemplo claro, nosotros acá, nuestras aguas aledañas son bastante dulces y el camarón que cultivamos de agua salada, que requiere más de 15 ppt, y el mar está a 30, 32. Entonces, nosotros no hacemos recambio de agua. Utilizamos biorremediadores, probióticos, sales, aceites esenciales y no logramos y no botamos agua al medio. Todas la reciclamos y la volvemos a reutilizar. La dirección va a depender de la capacidad de carga que le tengamos en cada estanque. Ahí va a depender de eso. La mayoría de los estanques nuevos de nosotros, los más modernos, cuentan con un toilet, un sanitario en medio donde nosotros sacamos toda la materia orgánica de ahí y la depositamos en sedimentadores para poderla seguir tratando. Esa misma agua la volvemos a reutilizar en nuestro cultivo. La aireación tiene que estar, como le dije, en concordancia con la densidad de siembra. La alimentación, toda nuestra granja es lo alimentamos con alimentación automática. Tenemos dos tipos de alimentadores, unos a base de timer y los otros que son sónicos. La diferencia es que el timer, como su nombre lo dice, es programable. La programamos con base a la cantidad de animales que tenemos. La podemos programar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, dependiendo de los oxígenos que tengamos. Y la otra, el higrófono, oye a los camarones que llegan y con base a eso les tira el alimento. Hemos mejorado mucho nuestra paridad de animales con respecto a la alimentación automática que tenemos. Y una buena nutrición. Okay. La nutrición es muy esencial para poder crecer. Casi 2 gramos semanales crecemos, 1.9 crecemos semanal. Y luego entra el laboratorio, que lo maneja uno de mis hijos, y donde él y su grupo de trabajo están capacitándose. Ellos van mucho a Salinas, un lugar de Ecuador donde se está trabajando mucho en larva, y hemos mejorado de unos 4 años para acá, hemos ido mejorando nuestra larva para poder darle a la granja nuestra y a los demás camaroneros una larva de calidad. De acuerdo. Miguel, muchas gracias por haber participado en el podcast. Sin embargo, no me gustaría que cerráramos sin que antes tú pudieras dirigirte a las personas que nos están viendo y darles un mensaje sobre el aspecto empresarial, que no es fácil, o sea, te toma años en algún momento llegar a un crecimiento, pero que sí se puede también, o sea, que sí es posible. También la importancia de estar, digamos, absorbiendo los nuevos conocimientos mediante capacitaciones y entrenamiento, porque las cosas en el mundo pues están cambiando a cada rato, pero que sí es posible. Hay muchas personas que nos ven, son emprendedores, son empleados, así como tú, que en algún momento quieren poner algún emprendimiento, pero tienen miedo, así como tú también lo tuviste, pero que pudiste dar el salto. ¿Qué podrías trasladarle a todas esas personas que están en un trabajo, que tienen una empresa pequeña o que están viviendo un momento a veces difícil, porque no siempre fue fácil las cosas, hubo momentos muy, muy, muy difíciles para ti, pero saliste? Se puede. En situaciones críticas tú diste el ancho, aguantaste y hoy estás donde estás, pero un momento estuvo bien duro. ¿Qué le puedes trasladar a todas esas personas que están viendo, que quisieran poner una empresa, pero que tienen algún temor, que tienen algunas condiciones, pero que en el fondo quisieran hacer algo? Temor siempre tiene que haber, o precaución. Luego capacitarse para lo que uno quiere hacer. Problemas siempre van a haber, y grandes. Muchas veces quisimos nosotros dejar de hacerlo, pero ¿Alguna vez se te cruzó tirar la toalla en algún momento? Muchas veces.
Okay. Pero deprimirse, yo pienso que es bueno para agarrar impulso. Deprimirse un día, quizás dos días. Un poquito, nada más, sí. ¿Verdad? El compañero o la compañera de vida o familia que tenga es importante para que le pueda dar ánimos a uno. Ya cuando supere estos obstáculos personales, podemos enfocarlo en buscar en el sistema financiero un préstamo adecuado. Pero muchas veces los vamos a topar con cooperativas de préstamo o cooperativas o prestamistas que le bajan la moral a uno solo con los intereses. Con los intereses. Muchas veces uno no sabe la cantidad de intereses o no lee bien el contrato y se va a meter en problemas financieros graves. Hay que tener conocimiento de dónde lo vamos a meter. Y ahí es donde entra el gobierno, ¿verdad? Con instituciones donde generen préstamos a baja tasa de interés. Siempre y cuando vayan para productividad, ¿verdad? O sea, vayan a lo productivo, ¿verdad? Y eso es bien importante, que el préstamo que usted obtenga es para lo que usted le ha dicho a la institución. Yo quiero un préstamo para esto y para eso tiene que ser. Los préstamos tienen que cuidarse y muchos, como lo dije anteriormente, no lo pueden ir a malgastar y después se van a ver en problemado. La capacitación, como le dije, es esencial, muy esencial para poder sobrellevar todos los problemas que tenemos. El apoyo gubernamental hoy en día es necesario para que podamos saber para dónde vamos, qué queremos, qué vamos a producir, qué no hay en el mercado, dónde podemos incidir. Entonces la comunicación es esencial también. Muchas veces uno desiste de hacer algo, pero si todos actuaran igual, todos fuéramos empresarios. Pero siempre algunos flaqueamos y los quedamos atrás. Yo les sugiero que sigan adelante, que tropezarse, eso cualquiera lo hace. Hay que levantarse con ganas y ver un buen futuro. Y todos vamos para ahí. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Esta granja tiene un montón de características que son importantes. Después probablemente nos sentemos a verlas con más detalle porque tiene un montón de detalles. El laboratorio, ya lo estoy viendo, está espectacular, la forma como ustedes cultivan, cómo están pendientes de los estanques, las tecnologías que utilizan. Primero, felicitarte porque realmente eres una empresa ejemplo en el país, ¿verdad? Inclusive en la región también. Gracias por atendernos aquí en tu granja y recibirnos. Y pues muchas gracias. Esperamos en algún momento poder volver a tener otra conversación de todos los tópicos que están manejando y que has desarrollado de una forma pues bien exitosa, ¿verdad? Con gusto. Okay. Muchas gracias, Miguel. Jóvenes, se cuidan, se portan bien. Los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle la campanita. Ya ven el tipo de personas que les traemos con un montón de experiencia, con un montón de conocimiento, con un montón de vivencias para que aprendan ustedes y quien quita el día de mañana ponen su propia empresa. Bueno, cuidan mucho, se portan bien. Nos vemos. Bye.